Vamos a continuar con esta porción, Romanos 6, del 8 al 9. Entonces dice de la siguiente forma: y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñoreará más de Él. Entonces, como veníamos hablando desde hace 8 días, hablando de la parte de la regeneración que estuvimos hablando bastante, es importante entender que el creyente debe morir, o sea, dando a entender también cuando hablamos del bautismo, debe morir al dominio del pecado sobre su vida. Entonces, este primer versículo nos deja claro es que si morimos con Cristo, o sea, si entendemos que morimos a la carne y que la carne ya no nos domina y que por tal motivo el poder del pecado sobre nosotros no tiene esa connotación que tiene sobre aquellos que no han sido regenerados, entonces, así como morimos con Cristo, también viviremos con Él, hablando de que así de la misma forma que Jesús resucitó, también nosotros vamos a ser glorificados, hablando también de, como también lo hablamos hace 8 días, que está hablando también de la vida espiritual. Si morimos a la carne, lo que entendemos es que el creyente tiene una vida espiritual, una vida que es para agradar a Dios, para vivir como Dios, digámoslo así, lo determina. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñará más de Él. Por eso la forma como el creyente ve la muerte es diferente. Sabemos que el creyente no puede ver la muerte como las personas de este planeta Tierra la ven, ¿sí? Que hay un temor, igual siempre se va a tener temor, pero lo que debemos de ver la muerte es como un paso a la eternidad. Y estar seguros que así como Cristo resucitó de los muertos y ya no muere, también el creyente va a resucitar para no morir. Por tal motivo que así como la muerte es una condenación por el pecado, y a pesar de que nosotros somos regenerados, este cuerpo ya en algún momento vamos a morir todos, pero la muerte del creyente ya es diferente a la muerte de la persona impía, ya que la muerte de la persona impía es una condenación, una sentencia para muerte eterna, pero el creyente ya la muerte física es un paso a la vida eterna. Entonces, aquí lo que Pablo también está hablando tanto de esa vida espiritual que el creyente tiene a morir en Cristo, pero también está hablando de esa vida eterna que el creyente tiene al entender que Cristo murió y resucitó para nunca jamás morir. El creyente va a morir y va a ser resucitado para nunca más morir. ¿Alguien quiere comentar este versículo? El versículo 8 y 9. Dice, si morimos en Cristo. Jorge. Pastor Carlos, sí, estos versículos sí vienen en relación con lo que estamos viendo la semana pasada. También, como usted mismo lo dice, que la muerte para nosotros no es como el final, como muchas personas tal vez que están en el mundo piensan que no tienen una esperanza futura. Entonces ellos ven como que simplemente mueren y ya, y se acabó todo. Entonces, pero aún sabiendo nosotros como creyentes que la misma escritura dice que esas personas que aún piensan así, saben que también tienen un destino eterno, pero ya lejos de Dios, en el sentido de separados de Dios en el infierno. Pero aquí vemos que nosotros tenemos esperanza de que vivimos ahora junto con Cristo en su muerte, o sea, en su muerte, y como Él resucitó, así también nosotros resucitaremos. Y ya esa maldición que trae el pecado consigo, que es la muerte, también una de sus maldiciones, que es la muerte. Vemos que ya en nosotros ya no somos esclavos de la muerte. O sea, ya no, al final del tiempo no seremos vencidos por ella, porque Cristo venció la muerte también. Así es. ¿Alguien más quiere comentar este versículo? Hermano. Y ahora, hermano, va a ingresar a la plataforma. Ya estamos ahí activos. Bueno, entonces avancemos. Que le estaba comentando a un hermano que me dijo que iba a ingresar, pero no lo veo ahí. Calvino habla con respecto a este versículo lo siguiente: la muerte no se enseñará más de él. Parece querer decir el apóstol que la muerte ha ejercido su señorío sobre él una sola vez.
qué pena ahí, listo. Entonces dice, la muerte nos enseñará más de él. Parece querer decir el apóstol que la muerte ha ejercido su señorío sobre él una sola vez. En efecto, cuando murió por nosotros de algún modo se sometió al poder de éste, pero con la condición de que fuera imposible ser detenido y vencido por dolores mortales hasta el punto de sucumbir o ser absorbido totalmente por ella, ya que sabemos que el santo murió por los pecadores y por tanto Jesús, ser santo, la muerte no lo podía retener. De este modo, al someterse por un momento a su dominio, dice, él la dominó para siempre. Para decirlo con más sencillez, esta expresión, señorío de la muerte, aplica a la persona, aplicada a la persona de Cristo, guarda relación con la muerte voluntaria, la cual cesó por la resurrección. Recordemos que nuestro Señor Jesús, él mismo se entregó a morir. Sí, no es que los humanos tuvieran decisión sobre nuestro Señor Jesús, sino que lo que cuando uno estudia la parte de cristología nos o sea, aprendemos sobre eso, es que nuestro Señor Jesús, él mismo entregó su vida para morir y él murió por todos los pecadores. Así como él mismo colocó su vida, él mismo sabía que resucitaría, ya que él tiene poder sobre todo. Y es importante entender que la muerte tenía que ser vencida por medio de Cristo en esa parte de la obra mesiánica, dando a entender de que él, como representante de los creyentes de ese pueblo, también de la misma forma como Cristo murió y resucitó, nosotros también vamos a morir y resucitar para nunca más morir. Listo. Avancemos. ¿Alguien quiere dar un aporte sobre estos versículos que acabamos de leer? Carlos, buenas noches. Eso, yo ya había decidido, vinieron como callados. Dale, Gustavo. Carlos, no sé si se escucha bien porque hace rato No, veo pues, ahí como el audio entrecortado. Se escucha bien, listo. Bien. Sí, No, sí. es simplemente un pequeño apunte de la profundidad de ese primer versículo. Hablo del versículo número 8, cuando dice que y si morimos con Cristo. Entonces resulta que aquí un cambio de condición en el ser humano, porque antes de nosotros conocer a Cristo, decía o dice la palabra que nosotros estamos muertos aquí en la palabra en delitos y pecados, ¿cierto? Ahora, para que nosotros podamos tener parte en esa vida que viviremos con Él, entonces dice que ya nosotros no estamos, porque ya nuestra condición no es estar muertos en delitos, muertos a los delitos, muertos a nuestros pecados, a toda la antigua manera de vivir. Ahí se le quedó como un poquito entrecortado. Sí, está así un poquitico como pausándose. Sí, pero sí se le entiende. Perfecto. Entonces, pero no sé si de otra idea quedó un poquito clara. No, ahí sí se le, como que se le perdió un poquito la señal, pero sí le entiendo la idea. Si nosotros morimos a los pecados, ¿cierto? Hay que entender que en Cristo, o sea, entender que ya el pecado no tiene dominio sobre el creyente. Por tal motivo es esa muerte y por tal motivo la parte del bautismo, ¿cierto? Es una decisión también que se debe tomar, pero también porque el creyente ha decidido entregarse por completo a Cristo. ¿Listo? Pero, Carlos, entonces, Sí. necesariamente tendría que terminar en una pregunta de algo que estaba preguntando hace 8 días. Porque se dice que nosotros morimos con Cristo en el bautismo. No, en el bautismo no, o sea, el bautismo es un sacramento. Recordemos que realmente el bautismo lo que es un simbolismo, ¿cierto? Que hace parte de nuestra fe, que es necesario hacerlo, pero es una evidencia de algo que sucede interiormente, lo mismo que lo que era la circuncisión. ¿Qué es lo que pasa? En la iglesia primitiva, o sea, no sé, digamos de alguna forma, toda persona que creía era bautizada. Hoy en día pareciera que hay personas que quieren creer, pero sin la parte del bautismo. El bautismo es necesario, o sea, el sacramento es necesario porque Jesús mismo lo instituyó. Pero como le digo, es una evidencia externa de algo que sucede interiormente en el creyente. No, y ahí estamos completamente y absolutamente de acuerdo. De eso, en eso mismo estoy yo convencido, porque si no estuviéramos casi que asegurando como cierta la doctrina, por ejemplo, de los pentecostales, que dicen que para que la persona sea salva necesita creer y ser bautizada. ¿Sí? Estaba mirando aquí una traducción, creo que esta traducción que siempre me ha gustado, se llama lenguaje actual. Sí. Este apunte podría cometer ese gran error
Dice aquí el versículo 8, si por medio del bautismo morimos con Cristo. Entonces, esa aseveración pudiera estar entonces confirmando la doctrina de los pentecostales. Lo que pasa es que, o sea, lo que pasa es que se vincula tanto el bautismo con la vivencia del creyente. Realmente, por eso es el sacramento. O sea, el bautismo lo que está demostrando externamente es algo que el creyente vive internamente. Por eso la necesidad de que ese sacramento sea necesario en la vida del creyente. Realmente nosotros a evidenciar eso externo es una expresión de algo interno. Por ejemplo, los sacrificios en el Antiguo Testamento. Los sacrificios eran necesarios, ¿sí? De una fe que el creyente tenía, por tal motivo era necesario sacrificar porque eso estaba establecido en el Antiguo Pacto. Lo mismo un creyente, o sea, el creyente hoy en día nunca se consigue un creyente sin bautizar. De hecho, yo les comento algo, a mí me ha pasado dentro de la congregación. Hay dos extremos, es que hay dos extremos que uno puede vivir con respecto al bautismo. Hay personas que se quieren bautizar rápido, quieren cumplir todos los requisitos para bautizarse rápido. Y el otro extremo, hay personas que esperan y que todavía no están seguros. Y entonces a esas personas toca decirle, bueno, hermanito, aquí no tenemos ruedas sueltas. O usted decide comprometerse o no decide comprometerse. Pero la parte del bautismo es necesaria. Eso no, así me ha pasado, a mí me ha pasado con ciertas personas. Le digo, hermanito, la Biblia es muy clara que Dios no acepta tibios. La Biblia es muy clara que las personas tienen que decidirse por Cristo. Entonces, usted se viene a comprometer y ha decidido por Cristo, y usted mismo entiende que quiere estar dentro de la iglesia, o usted quiere ya decidir por el mundo, pero tiene que decidirse. Porque yo les he dicho, yo no voy a aceptar aquí personas como que sí, pero como que no. Aquí son personas comprometidas y que decidieron por Cristo y se van a entregar completamente a él. Entonces, mire que hay dos extremos. Sí, sí, me doy a entender con esos dos extremos. Por eso sí, la necesidad de analizar. No, y es cierto, es cierto. ¿Sabe qué pasa muchas veces? No sé si es el caso que usted ha experimentado con las personas que posponen tanto el bautismo o el bautismo, porque dicen que es Toca que confrontarlas, sí, toca darle pero su dicen, tiempo. Mire, yo les dicen que es que comento, había una que una vez me salió con esto. Es que para mí el bautismo es hasta más importante que mi matrimonio. Yo le dije, listo, Juanita, vamos a esperar un tiempito. Pero yo voy a llegar a un momento donde necesito que usted se decida. Yo no voy a tener ruedas suelticas por ahí. ¿Sí me va a entender? exacto, porque ese es el punto. Consideran que necesitan estar casi que en un estado de casi perfección para poderse bautizar. Entonces posponen y posponen porque todavía hay luchas y todavía hay cosas no transformadas. Sí, así es. Por eso es necesario, o sea, hay dos extremos que se pueden vivir con respecto a eso. Por eso tampoco puedes bautizar ahí a la carrera, y lo que estamos bautizando hoy veces también son personas que nunca se van a regenerar o no son regeneradas. Bueno, ¿tiene algo más para decir, Gustavo? No, así está bien, Carlos, gracias. Listo, en un momentico yo le envío otra vez al hermano aquí la dirección que se le perdió para ingresar. Un momentico aquí. Ya, espera un momentico, aquí lo vuelvo a enviar. Que un hermano que me dijo que iba a entrar, es un hermano que estuvo hace 8 días. Pero espera un momentico, hermano, no. Aquí, qué pena, menos unos minuticos. Listo. Bueno, listo, el versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, hay que entender que lo que aquí está haciendo Pablo es asemejando también lo que sucede con Cristo y también lo que es la parte de la devoción del creyente. Dice, Cristo murió al pecado para vivir para Dios. Lo mismo debe ser el creyente, verdadero creyente, muere al pecado, dando a entender que el pecado ya no lo domina, con el fin que viva para Dios. Y ese vivir para Dios es un deleite también en obedecer a Dios, es un deleite en la ley de Dios, es un deleite en vivir para agradar a Dios. Por tal motivo tiene esas nuevas inclinaciones donde vive y tiene el deseo de poder agradar a Dios. Y hay que entender algo, no es, como lo he dicho muchas veces, no es algo pasivo, sino es algo donde el creyente, a través del obrar del Espíritu Santo en su vida, el creyente también se abstiene, el creyente se cuida, el creyente aprende a identificar cuáles son las cosas que le pueden hacer daño para pecar, y el creyente avanza porque vive para agradar a Dios. No obstante, como le digo, el creyente vive en pecado. Me estoy leyendo un libro, aquí pues para relacionar esto, un libro
A mí me gusta leer mucho, les comento. Y me gustó mucho, por ejemplo, un artículo que salió hace años y se llamaba de la siguiente forma: el avance protestante en Latinoamérica crece mientras la moralidad decrece. O sea, entonces imagínense, eso no concordaría con nada, ¿no? Se supone que si la iglesia protestante crece, la moralidad debe avanzar, o por lo menos la parte de menos corrupción, menos cosas debe avanzar, pero es al contrario. Y eso es lo que está pasando, o sea, lo que está pasando es que estamos viviendo un cristianismo donde las personas no han muerto al pecado y hay mucho creyente que realmente no ha sido regenerado, por tal motivo no hay cambios. Cuando no se predica un verdadero evangelio, realmente no hay cambios. Cuando no hay regeneración dentro de los verdaderos creyentes, no hay cambio. Por eso, mire, en estos días también estaba una capacitación con unos jóvenes y yo les decía, venga, y ustedes disciplinan dentro de su iglesia. Yo les comenté y ellos me dijeron, capes, la verdad son pocos los casos de disciplina. Y ¿qué quiere decir eso? Que nunca hay un filtro dentro de la iglesia. Y en las iglesias siempre hay que confrontar a los hermanos. Y más en este tiempo donde las personas llegan con un montón de conflictos, con un montón de errores, donde dentro de las iglesias reformadas estamos recibiendo gente carismática y eso llegan con un montón de caprichos. A la gente hay que confrontarla. Y hay pastores que les da miedo confrontar a las personas porque se les va de la iglesia. Pero es que un verdadero pastor no le debe dar miedo a eso. Hay veces, yo les comento que yo a veces siento en mi corazón, hay veces me toca llegar y ser muy confrontativo con ciertas cosas, y yo pienso dentro de mí, no sé si el hermanito se va a ofender, pero igual estoy cumpliendo lo que debo hacer. Si se ofende, pues bueno, ahí va a mostrar su inmadurez, pero a uno no le da miedo confrontar a las personas, porque como les digo, hoy en día está llegando mucho carismático, pero cuando llega mucho carismático llega con sus caprichitos, y esos caprichitos toca mostrárselos y decirle, aquí no actuamos aquí, así, aquí no aceptamos esto, aquí no vivimos de esta forma, aquí no vivimos de esta forma. Entonces, las personas tienen que entender, porque si no hay filtros dentro de la iglesia, entonces estaremos siguiendo igual. El protestantismo crece mientras la moralidad decrece. ¿Se me va a entender ahí? ¿Alguien quiere comentar este versículo? No sé si Sebastián. Hermano, buenas Sí, noches. buenas noches, Sebastián. Más que todo es mi enfoque en la muerte. Eh, O sea, cuando hemos pecado, estamos muertos en delitos y pecados. Y bueno, como habla igual Lutero, es, nuestro libre albedrío siempre se inclina, es un libre albedrío bien dañado que siempre se inclina a lo malo, siempre va a elegir lo malo. Ahora, y ese es el problema que cuando estamos en la iglesia y como dice, bautizamos todo, vemos personas que siguen con eso de inclinarse hacia lo malo, que siguen con ganas de irse hacia lo malo. Y como igual estaba leyendo un poco de un libro que es La mortificación del pecado, Sí. y dice alguien que sostiene la idea de que la gracia y la misericordia divinas le permiten pasar por alto sus pecados cotidianos, está muy cerca de convertir la gracia de Dios en un pretexto para pecar y Ajá. de ser endurecido por el engaño del pecado. Si uno ha muerto al pecado, ya no puede, claro, comete pecados, falta, pero le duele, ya no puede practicarlos. Tiene que más bien mortificarlos. Entonces, por eso dice más cuanto vive, pero vive ahora para Dios, para darle gloria, para santificarse, para dejar atrás ese hombre viejo que ha estado viviendo tanto tiempo. Entonces creo que ese es un punto principal. Si morimos para el pecado, morimos. Si vivimos, para Dios ahora vivimos. Y ya no más retroceder al pecado. Ujú, así es. Son muy buenos comentarios, Sebastián. Sí. Lamentablemente la iglesia debe ser una iglesia de personas regeneradas. Entonces, por eso muy de acuerdo con ese, ese documental de esa revista que hablaba que mientras Latinoamérica el cristianismo crece, pareciera que la moralidad decrece. Eso no debe pasar así. Si de verdad el evangelio está creciendo en Latinoamérica, debemos de ser influencia en los diferentes lugares. Y de verdad un verdadero creyente debe morir al pecado. Sí, debe entender que muere al pecado para vivir, para agradar a Dios y para deleitarse, para agradar a Dios, para deleitarse en su ley. Dice Lutero con respecto a eso: entonces, dado que
Dado que esta vida es eterna, o hablando pues de la vida eterna, el que muere al pecado necesariamente muere una sola vez. Pues lo único que puede seguir a esta muerte al pecado es la vida eterna, en la cual ya no hay cabida para la muerte, de lo contrario no sería eterna. Tampoco es posible que vuelva a morir al pecado quien una vez ha muerto al pecado, porque esta muerte va seguida de justicia eterna y el que vive en el estado de justicia eterna ya nunca más pecará, dando a entender que un verdadero creyente le va a doler su pecado, como hemos hablado muchas veces, no quiere decir que va a ser perfecto, va a tener su lucha contra la carne, pero le va a doler, o sea, el que ha nacido de nuevo, le va a doler el pecado, el que ha nacido de nuevo, pueden venir las pruebas y las dificultades, pero va a perseverar a pesar de las pruebas y las dificultades, ya que ha muerto al pecado, por eso una persona regenerada es una persona que persevera para llegar, para avanzar y para agradar cada vez más a Dios. ¿Alguien más quiere comentar de los versículos que hemos hablado? No sé si Florencia, de los que están ahí. Pastor Carlos. Jorge, sí. Sí. Bueno, sobre el versículo 10, también me viene ahora a la mente versículo de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 6, donde dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, esa vida que dice que ahora vive para Dios, es vivir para agradar a Dios. Igual nosotros como sus hijos debemos andar como él anduvo. Entonces esa es nuestra nueva vida ahora. Esa vida eterna en la que entramos es vivir para Dios, agradándole en todo lo que hagamos. Mire que lo que usted dice es muy cierto. Se está viviendo un fenómeno dentro de los creyentes, y es que, por ejemplo, hay muchos jóvenes que están creciendo en conocimiento, pero no crecen en santidad. Y ahí es donde está grave. O sea, hay mucha gente que puede crecer en conocimiento y nunca se regenerar. Lo que nosotros debemos es profundizar en conocimiento, pero este conocimiento tiene que transformar nuestras vidas. ¿Qué me gano yo con conocer todos los misterios, pero realmente no he nacido de nuevo? No vale nada. Y eso es lo que puede pasar. Hay muchos jóvenes que uno los ve ingresando a seminarios, a academias y crecen en conocimiento, pero su carácter nunca crece. Y mi carácter en la vida cristiana tiene que ser formado. Hay muchos jóvenes que quieren hacer, pero antes de hacer, tienen que ser. Yo no puedo hacer sin ser. Por eso la necesidad de formarse, la necesidad de negarse y la necesidad de crecer. Entonces miremos este versículo 11, dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Viene aquí a realizar la conclusión de los versículos, del versículo 10 de lo que hemos venido hablando, de cómo Pablo asimila la muerte y la resurrección de Jesús con la muerte al pecado del creyente y la vida y su vida espiritual. Y entonces dice: por tanto, nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, todos los creyentes que hemos creído en Jesús, todos aquellos creyentes que han sido regenerados, todos aquellos personas que su corazón ha sido circuncidado. Por tanto, nosotros nos debemos de considerar muertos al pecado, y por cuanto morimos al pecado, estamos vivos para Dios, porque es que la vida espiritual no es algo que nosotros produzcamos, la vida espiritual es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por tanto, al morir al pecado, tenemos esa vida espiritual, y esa vida espiritual me lleva a mí a vivir y querer vivir y desear vivir para Dios. Y no es algo que nosotros producimos, es algo que es el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Primero, nosotros morimos al pecado, nos arrepentimos del pecado, hay un cambio de dirección para nuestras vidas y nos entregamos a nuestro Padre, nos entregamos al servicio de nuestro Señor Jesús, porque hay una nueva vida espiritual dentro de nosotros que nos lleva a poder vivir para agradarlo. Es esa vida espiritual dentro del creyente. O sea, ninguna persona tiene la capacidad de pasar de muerte a vida espiritual. Nosotros pasamos de muerte a vida espiritual por medio del obrar del Espíritu, porque es Dios mismo que nos ha resucitado, digamos de alguna forma, para vivir espiritualmente, para poderlo buscar y para tener esas inclinaciones espirituales, que lo busquemos. O sea, aquí lo que está dando a entender también Pablo es que de la misma forma como Jesús fue resucitado por el poder de Dios, dando a entender eso, también nosotros pasamos de muerte
a vida por medio del poder de Dios sobre nuestras vidas. Estábamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos espiritualmente por medio del poder de Dios. Y esa vida espiritual que está en nosotros es que nos lleva a agradar a Dios. Y esa vida espiritual solamente es por medio de Jesucristo. ¿Listo? Florencia, hoy la he visto muy callada. ¿Qué tiene que decir? Sí. Hola, buenas noches. Sí, estaba escuchando, iba a hablar y justo pasaron del versículo, pero era algo relacionado con el versículo anterior también, que Sí. como estaban hablando del tema del bautismo, que también es como un simbolismo, porque así como Cristo murió, nosotros también fuimos sepultados en el bautismo. Es un simbolismo, no que el bautismo no tiene ningún poder de nada, pero sí es un símbolo. Pero es necesario. Claro, y es necesario, sí. Y también así como en el mismo bautismo uno sale del agua y se levanta, también Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos. Así que nosotros ya no estamos más muertos al pecado como en la vida vieja o en la vida pasada, no tenemos por qué obedecer a esos deseos pecaminosos que antes sí reinaban en nuestro cuerpo mortal, digamos, pero sí o sea, ahora ya tenemos esa libertad que es en Cristo para poder seguir en ese camino de santidad todos los días y ofrecerse cada día. Pero claro, por medio de Cristo. Y también hay un versículo ahí donde dice, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. También tiene relación con eso. Ajá. Entonces ahí lo que está hablando es de la vida espiritual del creyente. Esa vida espiritual que es por medio del Espíritu Santo en nosotros. Como, mire, entender este tema que está hablando de esa muerte, de esa vida espiritual, cambia nuestra perspectiva del cristianismo, porque lamentablemente hoy se vive un cristianismo moderno donde las personas tratan de vivir su vida espiritual por su propia fuerza. Y eso lo que lleva es a que las personas se sientan de alguna forma desanimadas, creen que no están viviendo correctamente para Dios o no tienen una devoción correcta, pero cuando yo entiendo esa parte de la regeneración, mi devoción es completamente diferente. Y yo me conozco también y me aprendo a conocer, y yo entiendo que ya el pecado no me domina, por tanto vivo para agradar a Dios. Sí, es entender que yo ya estoy muerto al pecado y a mí el pecado no me debe dominar. Si a mí el pecado me domina, es una pregunta que yo me tengo que hacer. Yo siempre digo, por eso la importancia de que nosotros nos estemos analizando. ¿Qué es lo que pienso yo cuando estoy solo? ¿Qué es lo que pienso yo en las noches? ¿Qué es lo primero que pienso yo en las mañanas? Eso me puede dar una evidencia de lo que realmente hay en mi corazón. Cuando yo me voy a acostar, hay deseos demasiado pecaminosos que yo pienso antes de acostarme. Cuando yo estoy solo, ¿qué hago cuando estoy solo? Ahí me doy cuenta si de verdad hay vicios dominantes de pecado sobre mi vida, de los cuales de verdad el pecado me domina y yo no soy libre del pecado. Es que ahí es donde yo debo analizar mi cristianismo. ¿Listo? Hendrickson dice, es aquí donde la doctrina le cede el paso a la exhortación. Lo que se ha establecido a saber que en principio los creyentes están muertos al pecado y vivos para Cristo. Debe transformarse en la permanente convicción de sus corazones y mentes, el punto de despegue de todo su pensar, planificar, disfrutar, hablar y hacer. Ellos deben recordar constantemente que ya no son lo que antes eran. Sus vidas deben demostrar de día en día que no han olvidado esto, están en Cristo, han sido escogidos en Él, redimidos en Él, viven en Él. Entonces la importancia de que se debe evidenciar esa transformación del creyente, pero no debe ser una transformación moral, sino por medio del Espíritu Santo. Recordemos que hay cambios, yo lo he repetido muchas veces, lo vamos a repetir porque tiene que quedar claro, hay cambios que se pueden producir por la moralidad, hay cambios que se pueden producir por la psicología dentro de las iglesias, pero esos cambios no producen transformación del corazón, y eso es lo que pasa con la consejería hoy en día. Hay consejería que está enfocada más en la psicología que en la Biblia. Y como hoy en día las personas están llegando con tantos traumas y con tantas cosas heridas en su corazón, ya le llaman heridas, y entonces llegan a las iglesias y se les da ese el tema de psicología y no se lleva a las personas al arrepentimiento. Quiere decir que una persona que realmente probablemente no sabemos si de verdad ha nacido de nuevo,
por medio de la consejería se les lleva a realizar ciertos cambios de conducta. La persona va a realizar ciertos cambios de conducta y se puede ver un avance por medio de lo que ese hombre le dio de psicología, más no de palabra, y puede cambiar en su conducta. Mire lo que, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de la consejería hoy en día. Entonces, un pastor llega y le dice, tú tienes una herida. Mire, cuando un pastor lo lleva a usted a ir al pasado, tenga cuidado. Entonces le dice, tú tienes una herida y esa herida tienes que sanarla y con el tiempo sana esa herida. Entonces, ¿qué es lo que hace la psicología? La psicología lleva a las personas al pasado, a esculcar el pasado y a buscarle un culpable de esa actitud. Y la persona va a perdonar, pero dice que con el tiempo. Contrario a lo que me dice la palabra me dice que si yo no perdono, yo soy un pecador. Y realmente la consejería bíblica no me lleva a mirar atrás, sino que me lleva a mirar adelante, me lleva a mirar a la cruz, a entender que lo que me pasó en el pasado, que hiere mi corazón, tengo que perdonar, tengo que confesar mi pecado y la verdadera sanidad interior de una persona está en su consagración y en su arrepentimiento. Por eso le digo, aún en la psicología ha hecho mucho daño en la iglesia. Muchas personas llegan a las iglesias a sentirse bien por medio de la consejería, pero no a transformar sus vidas. Y cuando un pastor lo lleva a sentirse bien y no a llevar a las personas a arrepentirse, esa persona va a estar engañada y son personas que no entienden el evangelio y pueden vivir cambios conductuales por medio de la psicología, pero no han nacido de nuevo. ¿Sí me voy a entender ahí? Sí. Bueno, ya ahí me metí con un tema ahí, pero es necesario y porque eso sucede mucho en este tiempo. O sea, de verdad, se quiere ver transformación en un creyente, aún hasta la consejería dentro de la iglesia tiene que ser una consejería bíblica. Porque si aconsejamos por medio de cambios conductuales morales, estamos mirando y pueden llegar personas no creyentes a las iglesias y se van a ver cambios morales, pero no hay transformación interna y van a vivir de apariencias y va a seguir lo mismo por años y años sin vivir una transformación. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Algo sobre este tema, lo que hemos hablado hoy acerca de la muerte. Estamos hablando del pecado. El pecado no debe reinar el creyente y siempre se debe predicar y llevar a la persona a santificarse y a arrepentirse en todos los temas de la vida cristiana. Bueno, entonces 12 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, en el creyente no debe ser dominado por el pecado. El verdadero creyente no puede vivir en círculos constantes de pecado todo el tiempo. El creyente no puede tener ataduras que no sea capaz de dominar. Pareciera que hoy se le enseña al creyente, aún hasta dentro de la línea reformada, a vivir con eso, es que porque eso es lucha de su carne, pero no se ve avances en la santificación. Debe morir a eso, debe mortificar a eso, y una mortificación constante del pecado. O sea, el pecado es una evidencia también de su devoción, ¿verdad? Entonces, no debe reinar el pecado, no debemos obedecer a nuestras concupiscencias, ni tampoco menos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, y entender que cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad, el cuerpo es una expresión de lo que hay en nuestro corazón. O sea, el cuerpo es una expresión del pecado que está en nuestro corazón. Entonces dice Pablo, entonces, por tanto, el creyente debe presentarse, dice, presentándonos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, Dios nos ha dado vida espiritual en medio de una generación muerta al pecado. Nosotros debe haber una diferencia, por eso la iglesia debe ser la sal de las diferentes naciones donde estamos y debemos ser entre vivos, presentarnos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ya que lo que hay en nuestro corazón, si en nuestro corazón hay una verdadera circuncisión del Espíritu Santo, estos miembros que es nuestro cuerpo son instrumentos de justicia y va a ser una expresión de lo que está en nuestro interior. ¿Listo? Sí. ¿Alguien tiene algo para decir? 12 y 13. Si quieren escribir, también escriben, si no... Están muy callados hoy. Jorge, Gustavo, Sebastián o Fernando, si pueden hablar también.
Pastor Carlos. Sí. Ahí dando chance a ver si se animan otros hermanos. ¿Ah? Dando chance a ver si se animan otros hermanos también Ah, a ya, participar. ya. Ah, pero ahí está bien. Sí, sí, no. Hablando de estos versículos, eso que usted acaba de decir, sí, es muy frecuente, ¿verdad?, escuchar esto de las luchas que tenemos los creyentes, que es algo como una cadena que no se ha podido romper o algo así, y sabemos que en Cristo somos libres verdaderamente. Entonces, ahora Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado ese poder, ese es el poder del espíritu con el que uno puede ahora, en realidad, vivir, buscar la santificación diaria, vivir y luchar contra el pecado. Sí, claro, todavía estamos en este cuerpo de muerte, de pecado, pero no podemos ser dominados. Ahí el apóstol Pablo lo está diciendo claramente, no reine, o sea, no debemos dejar que el pecado nos domine, nos gobierne. Entonces, es muy importante para nuestra santificación progresiva, esa santificación diaria, que mortifiquemos el pecado, esas cosas que tal vez nosotros sentimos debilidad, pues tenemos que en oración, con la palabra, con algún hermano, confesar nuestros pecados ante Dios también. O sea, de esa forma vamos a ir muriendo a esos pecados con los que estamos. Sí, que podemos estar todavía en nuestro cuerpo, pero Dios nos llama a que nos presentemos a Él, así como presentaban las ofrendas o sí, los sacrificios a Él en el Antiguo Testamento. Somos ahora nosotros los que nos presentamos como un sacrificio vivo a Él. Obviamente un sacrificio, y veíamos que cuáles eran en el Antiguo Testamento los requisitos o lo que Dios pedía de esos animales que iban a sacrificar, que tenían que ser sin mancha, tenían que ser primogénitos, o sea, entonces vemos que libres de todo pecado. Quería representar eso Dios cuando pedía esos sacrificios sí, para que también representamos obviamente a Cristo. Pero entonces asimismo nosotros tenemos que presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo y que sea agradable para Él. Y la idea es, entre más conozcamos a Dios, más vamos a aborrecer el pecado. Como yo les había dicho, uno se sienta con jóvenes y no es como lo que digo, no es que uno tenga sus luchas, claro que lo tiene, pero lo que debemos entender es que el pecado no nos debe dominar y nosotros debemos llevar a los hermanos a que puedan madurar con el fin que puedan tener la sabiduría para evitar las tentaciones. Porque hay veces el creyente inmaduro es un creyente que le gusta jugar con fuego y es un creyente imprudente que cae en tentaciones porque su madurez no lo lleva a evitar ciertas cosas que él sabe que le van a hacer caer. Entonces, los creyentes tenemos que llevar a madurar. Como les digo, debemos de ser maduros. Hay veces dicen, es que usted es muy extremista. No es que sea extremista, sino que la vida cristiana es como una guerra y yo tengo que cuidarme y yo tengo que abstenerme y yo tengo que estar vigilando todo mi entorno, yo tengo que estar vigilando muchas cosas. Uno tiene que estar vigilando si hay cosas que me hacen a mí daño, tengo que evitarlas. Si hay amistades que a mí me hacen daño, tengo que evitarlo. Si hay lugares donde yo me siento mal o me llevan a mí a ser imprudente para hablar o cometer imprudencias con mis oídos, cometer imprudencias con mis ojos, yo tengo que cuidarme, porque es que yo tengo que presentar mi cuerpo como instrumento de justicia a Dios. Entonces, eso es lo que debemos de vivir, entender. Yo siempre digo, miren, los puritanos eran personas que entendían la aplicación de la palabra en todas las cosas. Cómo aplicar la palabra en lo que veo, en lo que escucho, en lo que hablo, como visto, todo debe ser algo aplicable en mi vida. Un cristianismo no solamente es congregarme, es necesario una transformación y que la transformación sea notable. Sebastián iba a hablar, ¿cierto? Sí, hermano, hay muchas veces cristianos que viven en la línea, ¿no? O sea, es como que estás en la línea donde todavía no has pecado y bueno, muchos cristianos te preguntan hasta dónde puedes llegar, o sea, les encanta
vivir en la línea, sí, a punto de estar pecando, porque quieren estar todavía cerca del pecado y a veces se van hacia el otro lado. Por eso, por ejemplo, cuando es de noviazgo, bueno, te preguntan, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Con besos, abrazos, todo. Y o sea, les gusta estar en la línea, o sea, quieren saber hasta dónde, hasta qué extremo pueden llegar, pero no caer lo suficiente. Entonces creo que eso es igual una representación de que realmente no ha habido una regeneración en su vida. Y Sebastián dice algo muy cierto. Ese tema de los noviazgos hasta dentro de la iglesia reformadas, hay veces se suaviza mucho. Es más, la palabra noviazgo ni siquiera está la palabra en la Biblia. Y hay iglesias reformadas que eso permiten noviazgos para acá, terminó con este, terminó con eso. No, nada, un hombre despierta el amor de una mujer, sea serio y cásese. Pero un hombre despertando el amor de una mujer aquí, el de otro aquí, no, eso es horrible. Y dentro de iglesias reformadas también se ve, hermanos. Entonces eso también uno tiene que ser serio con eso, y ya que o sea, se han tocado eso, uno también, o sea, yo por ejemplo mantengo diciendo, aquí en la congregación no vamos a permitir don Juanes, que esto que le esté coqueteando aquí, que la otra, que la niña acá, que eso yo sí veo muy claro, ni tampoco niñas coquetas, que eso se vive en otras iglesias cristianas, allá, ellos, pero aquí es algo serio, por eso le digo que hay veces vienen iglesias con caprichitos y no les toca decir las cosas como son, y cuando últimamente yo les digo, está llegando mucho joven dentro de las iglesias. Y cuando llegan, y como últimamente yo les comento, llegan niñas muy bonitas, últimamente están llegando a la iglesia reformada niñas muy bonitas, y entonces ahí empiezan y toca frenarlos. Y si usted quiere algo serio, primero comprométase. Pero aquí no me venga pues a despertar el amor de las niñas así porque sí, sin capricho, sin ningún compromiso. Y Sebastián tocó eso y hay que frenarlos, hermano. Porque las iglesias tienen que ser serias, que si en otro lugar se vive de otra forma, allá, pero que las iglesias bíblicas tienen que ser serios. Sí, ¿Listo? hermano. Hay que siempre, bueno, creo que no existe, o sea, realmente, como le digo, eso del noviazgo realmente no es bíblico, es directo al matrimonio, pero bueno, realmente es como le digo, siempre buscan la línea, ¿no? Hasta dónde pueden pecar y no me parece correcto. Sí, es muy cierto, muy cierto, muy cierto. Listo, entonces, ¿alguien quería decir algo más? Bueno, Calvino dice, por el contrario, el apóstol nos ordena presentarnos y dedicarnos totalmente a Dios, es decir, que apartando nuestros corazones y espíritus de todo extravío hacia lo cual los deseos de la carne nos empujan, no miremos sino la voluntad de Dios únicamente, estando atentos a escuchar sus órdenes y prestos para ejecutar sus mandatos, de modo que nuestros miembros también están consagrados y destinados a su buen deseo, para que todas las facultades del alma y del cuerpo aspiren solamente a glorificarle. Quiere decir que el cuerpo es una manifestación también de lo que está en nuestro interior. Y es necesario entender que hay personas que viven de apariencias sin una regeneración interior, pero es necesario que exista una regeneración interior y se evidencie en la forma como practicamos nuestra devoción. Y tiene que ser clara. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo para decir sobre esto? ¿Sobre lo que hemos avanzado? Gustavo. No, sí, yo creo que solamente un pequeño apunte, y es que definitivamente la gracia es más exigente, pareciera, no sé si es así, la gracia es más exigente que la ley, ¿cierto? En el sentido de que la ley, usted en otro tiempo le decía simplemente, en el caso de un hombre casado o una mujer casada, que entonces si simplemente cae en un acto de infidelidad, de adulterio, pues yo lo he adulterado con esa persona. Pero ahora la gracia dice que tan solo con que conciba en su corazón algún deseo con esa persona, ¿cierto? Entonces es falso decir que vivir bajo la gracia es simplemente un permiso para el libertinaje, de ninguna forma. Porque como alguna vez vi en una película, tal vez decía algo que también me dejó pensando mucho, y es que decía, la cruz ama, pero la cruz también exige. Entonces, bueno, es muy importante conocer eso. Como le digo, lo que pasa es que, mire, uno tiene que estar cuidándose de ciertas herejías que se van presentando, porque hay ciertas herejías que van de alguna forma suavizando el Evangelio. Y cuando hay herejías que suavizan el Evangelio, esas herejías que se han introduciendo en la iglesia
son los que han traído a declive la iglesia. Por ejemplo, en estos días estamos hablando con un joven y hoy en día ustedes creyeran que hay muchas personas que están aceptando la doctrina del aniquilacionismo, que es lo que creen los testigos de Jehová. Hay hasta hombres serios de Dios que ellos creen que ya no existe el infierno. Y entonces, al creer que ya no existe el infierno, estamos suavizando y las personas van a decir, bueno, entonces, igual, si no voy para el cielo, no voy a existir. Y entonces se va suavizando. Y ese aniquilacionismo sí que se criticó en el siglo XIX y fue una de las doctrinas que trajo al declive la iglesia. Lo otro, ya no se habla del deleite en la ley de Dios, ya no se habla en un deleite en obedecer a Dios, sino que se habla de una ley de Cristo. Y pareciera que el creyente nadie lo tiene que chuzar para que cambie, sino que es el Espíritu Santo en algún momento lo tiene que transformar. Y también aparece más, yo conozco iglesias que se hacen llamar reformadas y ellos ni siquiera hablan del pecado, ni siquiera hablan y chuzan a las personas, ni siquiera disciplinan, es que porque es el Espíritu Santo, ahora en la ley de Cristo, que tiene que cambiar. Y por eso digo, hay doctrinas que lo que han venido es a suavizar el Evangelio. Y cuando esas doctrinas suavizan y no se entiende todo lo que habla en Romanos 6, todo eso que hemos venido hablando de que no reine el pecado, todo eso es cuando las iglesias han venido a declive porque se suaviza y porque se quita partes de la palabra que nunca se debieron quitar. Por eso el pastor o el líder tiene que ser una atalaya, tiene que estar observando todo lo que se ve alrededor. El pastor tiene que estar pendiente de cualquier cosa que vaya en contra de la doctrina. El pastor tiene que estar pendiente de cualquier cosa que vaya en contra del correcto funcionamiento de la iglesia y tiene que estar dispuesto a confrontar y a enseñar a las personas a caminar por el camino correcto. Porque le digo, es necesario que las personas se comprometan con la iglesia. Mira un fenómeno que también se está dando. Yo saco también cositas así que no bien, pero es necesario. Hay personas que no se quieren comprometer. Yo les he hablado, ¿cierto? No quieren pertenecer a la membresía de una iglesia. A esas personas también hay que confrontarlas. Eso de que existan, es que una membresía general y una membresía no, o una membresía de la iglesia no. O sea, o son todos comprometidos, o yo no sé para qué congregan. Como le digo, hay personas que toca confrontarlas y decirlo. Aquí no permitimos personas como que sí, pero como que no. Y que a la persona hay que decirlo y le dice, hermanito, yo lo amo mucho, pero usted tiene que decidir. Si se quiere quedar con nosotros, se tiene que comprometer. Si no, hermanito, oro por usted. De pronto existirá otra iglesia que le permite ese tipo de actitudes. Pero de verdad, la iglesia del Señor tiene que comprometerse, debe ser una membresía comprometida de personas regeneradas que de verdad entiendan que viven para el Señor y donde todos como hermanos vamos a estar pendientes de su vida y vamos a estar orando por ella y entre todos nos estamos edificando. Sí, Gustavo. Absolutamente de acuerdo. Entonces, una pregunta. Yo creo que está esto, tal vez lo hemos hablado antes. Entendemos claramente que la salvación es una iniciativa de Dios, ¿cierto? ¿La santidad es una iniciativa de quién? ¿Del creyente o de Dios? Bueno, hay que entender que hay algo que se llama la santificación posicional y hay otra que es la santificación progresiva en el creyente. La santificación posicional es que en Cristo somos declarados santos, ¿cierto? Pero hay una santificación que es progresiva, que es donde a través de la gracia y donde es a través del obrar del Espíritu Santo, donde lo que es a través de su gracia y de su obrar, nosotros vamos mortificando el pecado, pero no es algo pasivo ni tampoco es algo donde el creyente no va a actuar. Claro, y el creyente tiene que actuar porque también hay diferentes grados de santificación dentro de la iglesia. Hay creyentes más santificados que otros y es necesario que el creyente se comprometa, el creyente también se abstenga a los medios de gracia. Si el creyente no se esfuerza, tampoco va a haber una transformación. Diferente a los que creen en la ley, en eso que hablan es que la ley de Cristo, donde los creyentes realmente no se esfuerzan, sino que es algo pasivo. Y dice, como Dios no ha obrado en mí y a mí el que me cambia es Dios, y todo eso yo no me esfuerzan para nada para cambiar. Eso ya es un punto extremo. ¿Sí? O sea, la santificación no quiere decir que como es una obra del Espíritu Santo, nosotros mortificamos y entonces es algo pasivo donde yo no tengo que hacer nada. No, antes al revés. Es el Espíritu Santo también dándome a mí el querer como el hacer. Yo tengo que clamar por mi pecado, yo tengo que llorar por mi pecado, yo tengo que abstenerme. Si hay algo que yo sé que está aquí a mí me duele, yo tengo que evitarlo. Yo tengo que velar sobre mi vida. Por aquí escribió, no sé si fue Fernando, pero lo escribió en las notas. Le voy a leer lo que él escribió en las notas. No sé si fue Fernando, no sé quién sería, pero lo escribió en las notas y no en el chat.
Dice, mantener en la misma prueba y en la misma tentación es un síntoma de falta de desarrollo espiritual. La palabra enseña, resistir al diablo y lo irá de vosotros. Por eso yo siempre digo, si un creyente está dentro de un círculo vicioso, constante, todo el tiempo hay que clamar y que Dios lo libere de eso. Y tiene que llorar por su pecado y clamar. Dice por aquí Sebastián, ahora es enfatiza las promesas de la ley de Dios, solo quieres saber qué van a recibir y no lo que deben obedecer. No existe una Biblia de las órdenes y santidad que pide Dios, pero sí existe una Biblia de promesas. Y es necesario. Como nosotros lo hablábamos, hoy en día pareciera que no se quiere predicar sobre el pecado. Está en ese libro de Paul Washer, sabiendo que el ministerio del Espíritu Santo enfatiza sobre el pecado. Entonces, todo aquel que un ministro puede decir, no, es que yo no predico sobre el pecado, estaría ahí yendo en contra del ministerio del Espíritu Santo, porque el ministerio del Espíritu Santo sí es convencer de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, ahí es donde debemos de entender que de verdad, por eso la necesidad es siempre llevar al creyente a que se niegue, siempre llevar al creyente que llore, siempre llevar al creyente que le pida a Dios para poder deleitar con él, pero no solamente es decir, sino también llevarlo a que se arrepienta y clame por su vida. Entonces ahí necesitamos, Carlos, perdón, entender el concepto de que cuando Cristo murió en la cruz, claramente Cristo nos ha dado vida nueva juntamente con Él. Ya el pecado no tiene, o ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, pero el pecado como tal no ha sido exterminado. Ah, no, es que la fuente de maldad nunca desaparece. La regeneración no quiere decir que la fuente de maldad nunca desaparezca del creyente. La fuente de maldad continúa en el creyente, no obstante, ya no lo domina, pero la fuente de maldad nunca desaparece. Nuestra santidad completa va a ser cuando seamos glorificados, pero la regeneración no quiere decir que esa fuente de maldad desaparezca. La regeneración quiere decir que ahora esa maldad no me domina, por eso es que va a existir una lucha hasta el último día de nuestras vidas. Pero a mí ese pecado no me domina y en muchas ocasiones uno como creyente, y uno lo vive, uno piensa cosas y uno dice, ¿yo por qué estoy pensando esto? Hace años yo no pensaba esto. Y uno empieza el corazón y dice, ¿yo por qué estoy sintiendo eso? Pero uno ya sabe que uno tiene que sujetarse a la verdad y no dejarse llevar ni por sus pensamientos ni por su corazón. Porque una persona lleve años en el cristianismo, igual puede en algún momento recibir una tentación en su mente, una idea que por años no la recibía, pero está ahí. Y uno dice, pero ¿yo por qué estoy pensando eso? Y dice, Señor, perdóname, ¿cierto? Pero como le digo, la fuente de maldad nunca desaparece, no obstante, cada vez más, a medida que el creyente va avanzando, lo que tiene que hacer es subyugar ese pecado que está en uno. Pero como le digo, hasta el último día va a estar esa lucha. Perfecto, gracias. ¿Sí? Listo. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotras. O sea, Pablo no está diciendo, el pecado se eliminó. Ya ustedes no tienen pecado. No hay nada. Ustedes ya son santos. No. Pablo está diciendo ustedes todavía está esa fuente de maldad ahí, pero ese pecado no se va a enseñorear de ustedes. Pues ya no está bajo la ley, donde habla la ley, que es por las propias fuerzas, sino bajo la gracia, que es por el obrar del Espíritu Santo, y hemos sido librados. Hay una regeneración, dando a entender que hay inclinaciones diferentes, y ahora nos inclinamos para vivir para agradar a Dios, y a medida que vamos avanzando por la gracia de Dios, también cada vez más se va sujetando y se va subyugando ese pecado que está sobre nosotros, porque es que la santificación es algo progresivo en el creyente. Por eso Pablo, él mismo dijo en Timoteo, que son las cartas ya para antes de morir, o sea, yo no lo he alcanzado aún, pero prosigo a la meta. Pablo, a pesar de ser un apóstol, él mismo sabía que él no había alcanzado la perfección. Y él mismo en las cartas dice, y él más adelante empieza a decir, es que yo soy el más grande pecador de todos. Y es que a medida que uno avanza a santificación, más va viendo el pecado, más va viendo más pecado en uno, más va viendo más pecado en uno. O sea, uno sigue la meta, pero que si hay una progresión de santificación, sí la hay. Florencia.
No, estaba escuchando, ahora no estaba Ah, escuchando. ya, ya, ya. Me acordé de cosas, pero no digo de otras cosas. Digo, es verdad, uno tiene que siempre tratar de, de pedir ayuda a Dios para pasar por ese proceso de santificación todos los días y ir mejorando, porque aunque no es un amor, no es, digamos, algo que tiene que ver con la moralidad, sino que es algo que tiene que ver con Dios, ¿no? Pero estaba escuchando ahora, ¿no? Ahora, Es uno verdad. como líder, uno no debe mostrarse perfecto. Uno de los grandes errores que cometen los líderes y los pastores es mostrarse perfecto y no mostrarse que también tiene debilidades y tiene errores. Eso va a llevar a que la iglesia también viva engañada. Y sucede mucho con los líderes, se muestran perfectos, se muestran que no tienen errores, se muestran que no tienen debilidades, se muestran que no tienen dificultades. Y eso es un gran error, porque el pastor o el líder es una oveja más y también vive su proceso de santificación y debe ser consciente y la iglesia también debe entender que la persona que está ahí al frente es una persona que tiene las mismas luchas que ellos, no alguien perfecto, porque si la persona va a intentar ser como él, va a ver que no va a ser capaz y se muestra solamente perfecto. ¿Sí? Hermano, Sí, Sebastián. quería hacer una pregunta cuando dijo que cada vez que nos vamos santificando más, vamos viendo más el pecado. Esto no nos llevaría como creyentes a obsesionarnos, o sea, por vivir una vida perfecta, o sea, y digo de una obsesión mala, o sea, de que a cada rato tal vez nos sentimos mal, como las personas que son obsesivas en la limpieza o cosas por el estilo, no nos llevaría o no nos afectaría en O sea, las cierto modo. cosas que lo que usted también Ojalá dice, fuéramos todos así. bueno, no, pero hay extremos de extremos. O sea, hay extremos para todo, mire. Yo le comento algo, Sebastián. Hay una línea dentro de la reforma que uno los llama neopuritanos. Ellos sí son obsesionados, pero una cosa, todo es pecado, todo, 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 todo. Eso ya es legalismo. Y el legalismo es una esclavitud. Pero entender que cada vez nos tenemos que santificar, tenemos que cuidarnos, abstenernos, ya es diferente de una forma equilibrada. Porque yo les digo que yo conozco y son hermanos en la fe, nos quiere mucho, pero ellos todo, hermano, todo, todo, todo. Y ellos, eso es una cosa que ya hasta que no es sana. O sea, yo les he dicho, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de legalismo de ustedes. Es como los judíos también están obsesionados por querer cumplir, 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 pero realmente nunca había una regeneración. Lo que yo sí debo entender es que la regeneración me debe llevar a mí a vivir para agradar a Dios. Y si hay cosas que mi conciencia me acusa que está mal, eso yo me debo negar. Pero sí debe haber un anhelo de vivir para agradar a Dios, pero tener cuidado también de irme hacia un legalismo que no es sano. Es que dentro de la reforma también hay extremos, lo hemos hablado. Hay un extremo que es muy legalista y un extremo muy liberal. Y uno puede, siempre va a existir, digamos, o siempre va a existir la oportunidad de caer a un lado o de caer al otro. Podemos llegar a ser muy legalistas o podemos llegar a ser neocalvinistas. Y siempre va a existir la oportunidad y por eso de la necesidad de siempre estar muy equilibrados. Pero podemos llegar a uno de los dos extremos. Y por eso hay que tener cuidado. Ni caer en un extremo de legalismo, ni caer en un extremo de una especie de antinomianismo reformado. No sé si Sebastián es más o menos Sí, sí. le a entender algo. Puede ser también, o sea, la libertad, o sea, siempre tratemos de, cuando estemos con esos pensamientos, siempre llevar la libertad de Cristo, la libertad del pecado que Él nos ha libertado, o sea, siempre independencia para no caer en el legalismo, ¿no? Pero mire, por ejemplo, los puritanos, Sebastián, los puritanos, ellos, usted ve sus escritos, los puritanos eran los expertos en la aplicación bíblica. Usted lee un escrito de los puritanos y ellos sí eran, todo lo que escribían era cómo la palabra dice con los ojos, como yo les he dicho, cómo ir, cómo vestir, cómo hablar. Y por eso era la época dorada, o sea, era algo bonito lo que se vio los puritanos, pero también muchos de esos puritanos llegaban a un punto de un legalismo impresionante. Y un legalismo, una cosa impresionante. Pero Sí. habían puritanos
que aplicaban la palabra en todo, y eso trajo algo impresionante en toda Europa y hasta en Estados Unidos, en su forma de vivir. O sea, yo digo que hay que buscarle un equilibrio, pero sí en nosotros debe estar anhelar vivir para agradar a Dios. ¿Sí me voy a entender ahí? Sí, hermano, gracias. Por ejemplo, usted Sí, lee sí, los claro. escritos de los puritanos, usted se aterra. Hay ese libro que les mandé de la teología de la familia, es escrito por puritanos, y ellos cómo aplican para todo, aplican para todo. Y son enseñanzas de la aplicación bíblica para la vida de uno, que es necesario. Que hoy en día hay personas que realmente ya pasan al otro extremo. Listo, leamos lo que dice Hendrickson, para que vamos. Dicen, ahora el significado es muy claro. El apóstol quiere consolarnos para que en la práctica del bien a la cual somos llamados no perdamos valor al sentir todavía nuestra imperfección, pues aunque los aguijones del pecado nos preocupan y atormentan, no nos pueden subyugar ni vencer, porque por el Espíritu de Dios alcanzamos el objetivo y lo sobrepasamos. Estando bajo la gracia, somos librados de esta soberanía y dominio de la ley. Pero sí, como lo que dice Sebastián, esa libertad en Cristo, no debemos de dejarnos llevar por el legalismo, que era, por ejemplo, lo que pasaba con los Gálatas. Después de entender la libertad en Cristo, del evangelio que le había enseñado Pablo, ahora querían dejarse llevar por el legalismo de los judaizantes. Y eso lo que hace es esclavizar, y no se entiende de verdad el evangelio. Gustavo Castaño dice, eso es cierto, tal situación haría que la gente tome como punto de referencia al pastor, hablando pues del pastor que se muestra como perfecto y no al Señor, creciendo en temor de lo que dirá el pastor y no el Señor en su palabra. Y hablando del pastor que se presenta delante de la congregación como casi perfecto. O sea, el pastor tiene que ser un ejemplo, pero el pastor también debe mostrar también que es débil en muchas cosas, que necesita también del guiar de Dios. Y también, por ejemplo, yo les comento aquí, pues en varias cosas, uno hay veces también, ¿cierto? Por ejemplo, hay hermanitos que son expertos para criar sus hijos, y ustedes vieran mi hija, hermanos, es la más desobediente de todas. Y eso también me hace cuestionar mucho a mí, ¿cierto? Uno me cuestiona y yo le digo a los hermanos, yo acepto eso, o sea, yo tengo que ir guiando a mi hija cada vez a que crezca más y que sea más obediente. Pues mi hija es la que más bullada hace, la más desobediente. Y eso también lo reconozco, ¿cierto? Porque hay hermanitos que tienen sus hijos, miren, juiciositos. Pero a mí, ves, con mi hija yo vengo a ir con un proceso que a mí me cuesta. Y yo reconozco eso, ¿no? Y yo le digo a los hermanos que ahí vengo, que me ayuden a orar y todo eso. Bueno, pero a veces puede servir eso. Ah, Yo lo uso, ¿sí? sí, Sí, porque ahí sí. le cuento, hay veces pasa, y eso es una de las cosas que uno te cuestiona, ¿y por qué? Pero por lo general pasa así, hay veces como que el hijo del pastor es el más canzoncito. Pero bueno, hay veces pasa eso así. No sé si esto No, le ha pasado. no se preocupe, hermano. Yo hacía renunciar a los Ah, maestros de escuela dominical. sí. No le digo que es que hay veces pasa eso, y eso lo cuestiona a uno, ¿cierto? Pero y bueno, ahí vamos trabajando. Bueno, Pues ¿alguien tiene más que y aportar? Sí, pareciera Gustavo. que fuera, yo no sé si es, obviamente como toda regla tiene su excepción, pero pareciera ser que es la carga pastoral, ¿cierto? Eh, a veces la dificultad con sus hijos, entonces, pero eso son cosas que gracias al Señor eso se va arreglando en el tiempo, pero sí, es un tema muy generalizado. Claro, uno iba avanzando. Bueno, ¿alguien más tiene algo más que decir ahí sobre este tema que vimos hoy antes de pasar para que hablemos un poquito sobre el libro? Una conclusión final o algo así. Listo, entonces hablemos sobre esta parte del libro. Ese libro es muy interesante. Hay un hermano que yo no sé por qué no se conectó, él me hablaba sobre eso. Ese libro le ha parecido muy interesante. Y el tema, por ejemplo, que teníamos para hoy se llama Ignorancia acerca de la naturaleza de la iglesia. Y esa parte de la iglesia, hay muchas personas que desconocen el valor de la iglesia y de la importancia de la iglesia. Es más, estamos viviendo un fenómeno con toda esa parte de suavizar el evangelio, que hay personas que creen que pueden ser creyentes sin congregarse.
Y yo les comento que yo conozco a varias personas que tienen un entendimiento de la reforma y no se congregan. Y eso lo que da a entender es que no tienen un valor de lo que es la iglesia, sabiendo que todas las cosas que aparecen en la Biblia eran con connotación de la iglesia. Y ningún creyente debe vivir fuera de la congregación de otros hermanos. La única forma que yo voy a crecer sanamente es estando con otros hermanos. La única forma que yo voy a desarrollar mis dones es estando con otros hermanos. La única forma donde yo voy a desarrollar mi carácter es en el ámbito de la iglesia. Una persona alejada de la iglesia y no entendiendo el valor de lo que es la iglesia y cómo es la iglesia es preocupante. Entonces, ahí hablaba de la necesidad de iglesias bíblicas y ustedes vieran que estamos viviendo un fenómeno donde pareciera que hay personas en diferentes lugares donde no encuentran iglesias bíblicas. En Latinoamérica uno escucha hermanos que le escriben a uno, le hablan a uno, pues uno por lo general tiene pues relación con hermanos, y hay hermanos que no encuentran iglesias bíblicas alrededor de donde ellos viven. Por eso le digo que Latinoamérica aún todavía le falta mucho. Yo tengo hermanos en Argentina, en ciertos poblados, en Paraguay, y ellos me dicen, Carlos, es que donde yo estoy no hay ni una iglesia bíblica. Hay bautistas, pero son bautistas generales. Y estamos viendo un fenómeno así, donde pareciera que en ciertos lugares no hay iglesias bíblicas. ¿Ustedes han conocido personas así? No sé, ¿tienen escuchado hermanos hablando sobre esos temas? Pastor Carlos. Jorge. Sí, lo he visto, que le quitan muchas personas que se dicen creyentes, le restan valor a la iglesia, a las iglesias locales. Claro, ellos tienen un entendimiento tal vez equivocado de la iglesia, porque ven a la iglesia como obviamente la iglesia universal, ¿sí o no? Como lo dice la Biblia, que todos los creyentes universal están en Cristo, pero entonces como verdaderos creyentes estamos movidos a estar con otros creyentes, a estar en comunidad, en unión. Como usted decía, esa es la forma de uno crecer en el carácter, de crecer más en santidad, de ver confrontado muchas veces o exhortado por hermanos que tal vez si uno no está haciendo algo bien, ellos nos ayudarán a crecer. Por ejemplo, en la iglesia local, servir, poner al servicio los dones que cada uno tenga. Entonces, a esos hermanos en la fe, probablemente pueden ser creyentes, pero o sea, no le han dado la importancia, no han dado esa importancia que tiene en realidad, que todos como creyentes, ese mandato de nuestro Dios que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, esa parte de la Biblia como que la ignoran o la eliminan o no la quieren ver, pero es un mandato que Dios nos está dando de que nos congreguemos. O sea, yo no entiendo, o sea, es como algo egoísta sentirse cristiano y estar por allá apartado o solo, dicen yo me reúno en mi casa nada más, y en realidad no buscando esa comunión, eso de lo hermoso de estar en una congregación, de alabar a Dios públicamente, el día del Señor, o sea, todo eso, y obviamente compartir con los hermanos también, todo eso, ese es el verdadero amor, de amar al prójimo, ahí es donde se demuestra también ese amor al prójimo, no nada más con la gente de la calle, más con los hermanos de la fe debe verse eso. Imagine, Jorge, que por lo general últimamente hay mucho carismático que no se congrega. Y yo me he encontrado, por ejemplo, en estos días me encontré con unas niñas, ¿cierto? Que mi esposa y yo la estamos ahí como discipulando. Nosotros, a pesar de que sean carismáticos, hacemos como una especie de fundamentos bíblicos. Y nos aterra es porque muchas personas pertenecen a movimientos misioneros como Jucún, como Cristo a las Naciones, pero no se congregan. Y eso lo analizamos con mi esposa. ¿Cómo es posible que personas sirvan y llegan y me dicen, nosotros no nos congregamos en ningún lugar, pero si un pastor nos llama a que le colaboremos, le ayudamos? Y yo digo, ¿qué es eso? O sea, ¿usted a quién le rinde? O sea, ¿usted dónde congrega? ¿Usted pertenece a un movimiento? Y entonces nosotros, yo les comento, nosotros llevamos ahí avanzaditos con unas niñas y nosotros les decíamos, bueno, ustedes tienen que tomar la decisión dónde van a congregar. Ustedes no congregan en ningún lugar, que ustedes pertenezcan a un movimiento misionero bien, pero ustedes dónde se congregan. Entonces llegó un punto donde ya íbamos muy avanzados, ya estamos terminando, y yo les dije, bueno,
nosotros ya vamos a terminar aquí y ustedes no han tomado la decisión de dónde van a congregar. Miren a ver, porque es que eso de estar ahí como que yo soy un cristiano pero sin congregarme, eso no es bíblico. Y dice, ay, hay veces uno toca enfrentar a las personas, pero eso es un fenómeno que está viviendo personas cristianas que pertenecen a movimientos misioneros, pero no se congregan en ningún lugar. No obstante, sirven cuando los llaman a servir. Miren que eso tan raro que está pasando. Y pasa, o sea, hay personas que valor que le tienen a la iglesia, le gustan servir, pero no les gusta ser parte de una congregación, y eso es perjudicial. Es más, ustedes sabían que hay cantantes en este momento que no se congregan en ningún lugar, hablando pues de esos cantantes carismáticos, no se congregan en ningún lugar, pero eso sí, cuando llaman a cantar, cantan por todos lados, y eso es un fenómeno que se da. Carlos, Pues hay ¿sabe personas... por qué se ¿Qué pasó, Perdón, Gustavo? ¿sabe por qué se da eso? Porque Sí. no hemos entendido los propósitos de la iglesia. Es decir, que entendemos que la iglesia tiene como propósito la adoración, tiene el propósito, la predicación de la palabra y que nosotros seamos enseñados en la palabra, pero entendemos por poco que parte del propósito de la iglesia es la comunión con los hermanos, ¿cierto? Eso que cuando antes y terminar el servicio, tener el roce, tener el acercamiento, como decía ahorita Jorge, cuando dice que no debemos de congregarnos exhortándonos unos a otros, ¿cierto? Ese roce con los hermanos es fundamental delante de Dios y para nosotros lo tenemos muy en poco, casi intrascendente. Gustavo, algo que yo también le digo mucho a los hermanos que yo pastoreo, ¿cierto? Es lo siguiente. Hay hermanos que se acostumbraron a decir que son hay hermanos que llegan después de que todo comienza y se va antes que todo termine. Hay hermanos que ni siquiera conocen. Y yo les digo, es que el día del Señor, aparte de orar, aparte de cantar, aparte de escuchar la palabra, también es comunión con los hermanos. Hablar con los hermanos. Hay hermanos que eso, mejor dicho, antes de que termine la reunión, ya están afuera. Yo les digo algo que no puede pasar, que es cómo es posible que seamos hermanos y ni se saben los nombres de los hermanos. Eso no puede pasar. Para eso tenemos que integrarnos, tenemos que hablar. Mire, yo les digo, mira, hay iglesias reformadas que ellos no juegan fútbol, es que hay unos que son más legalistas, hermano. Ellos, por ejemplo, para jugar un partido de fútbol un domingo, eso para ellos es aterrador. Yo conozco pastores, de hecho, por ejemplo, el pastor de Armenia me dice, arme un equipito de fútbol y jugamos fútbol. Eso también es comunión e integración. Pero hay iglesias donde, mejor dicho, esa integración es casi nula. O hay hermanos que no tienen integración con otros hermanos. Pero es que la iglesia también es comunión. Es hablar, conocer los hermanos, también hace parte de la iglesia. No, perfecto eso. Y le agrego algo más. ¿Sabe qué ha afectado a la comunión también entre los hermanos, Carlos? El crecimiento de los servicios de las iglesias a través del Internet. Entonces dicen que entre comillas, me congrego por Internet, yo todos los cultos los voy viendo online, entonces con eso me conformo y está bien. O lo que usted está diciendo es muy importante. Eso también sucede mucho dentro de la iglesia reformada. Y dicen, no, es que mi pastor no es tan buen predicador como Paul Washer, como MacArthur, obviamente. Hay gente que no se congrega, pero eso sí, mantiene viendo videos de Paul Washer, de MacArthur, de R.C. Sproul. Pero es que las personas tienen que aprender a valorar su iglesia local. No puede vivir de videos. Si Jesús quisiera eso, pues Jesús no vino a relacionarse. Jesús vino a relacionarse con los apóstoles y Jesús vino a relacionarse con la humanidad. Si no, Jesús mandaba un holograma o mandaba un video para que las personas conocieran el plan de salvación. Pero la iglesia y el plan de salvación es relacionamiento. Esas personas que ven videos pero no aman su iglesia local es preocupante. Puede que su pastor no sea el más erudito, pero está predicando una sana palabra. Obviamente hay pastores que no van a ser tan conocedores ni tan expertos como MacArthur, como R.C. Sproul, pero las personas tienen que aprender a valorar la palabra de su iglesia y su iglesia local. Eso tienen que aprenderlo a hacer, los creyentes lo tienen que hacer. Porque es que si no, eso no fue lo que nos mandó a hacer Dios. Y yo conozco muchas personas, así como dice Gustavo, o sea, hay personas que, eso sí, se saben de memoria las predicaciones de R.C. Sproul, pero no se congregan. Y entonces y no les gusta el pastor que tienen ahí al frente. Eso pasa. Y yo le digo, eso pasa mucho, eso pasa bastante. Algo también que decía Paul Washer es con respecto al éxito por el número.
personas que creen que porque la iglesia está creciendo mucho, eso es el éxito. El éxito no debería medirse por el número, sino que el éxito debería medirse por la santificación de las personas que están ahí. Hoy vivimos fenómenos del crecimiento y las personas creen que la iglesia tiene que ser algo donde se llene y que las personas estén ahí para escuchar cualquier cosa. Y no entendemos lo que es la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes, o sea, regenerados. Y uno no debería de permitir personas sin compromiso. Como les dije, hay veces uno tiene que confrontar a personas. Hay personas que uno les da su tiempo, es más, uno puede hasta esperar un año. Hay personas, por ejemplo, que cuando van a, como dentro de las iglesias reformadas hay membresía, de pronto ese fenómeno dentro de las iglesias carismáticas no es tan claro. Hay gente que es miembro porque entró a un ministerio, pero nunca hay un curso de membresía, ni se le da a entender que es miembro, ni se le da un curso de lo que es un miembro, pero la gente dice, bueno, yo soy miembro porque ya pertenezco a un ministerio. Pero dentro de las iglesias bíblicas y reformadas hay un curso de membresía y hay personas que hay veces pasan un tiempo y no se quieren comprometer. Y las iglesias no deberían de ser conformadas solamente por miembros. No sé si Florencia, Jorge, que pertenecen a la iglesia reformada, han hecho su curso de membresía. Sí, a mí me aceptaron como miembro desde hace poco, porque como hace un año que estoy yendo en el... Hola, ¿se Sí, 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 sí. trancó? Sí. Sí, hace un año que empecé a ir a esta iglesia, iba a otra, asistía a otra iglesia, pero empecé a ir a esta y me aceptaron hace poco como miembro. Pero Después de que me bauticé, sí. Pero usted la presentaron a la iglesia y le dijeron, ella es un miembro de la Sí, iglesia. Es sí, que sí. yo tengo hermanos que dicen, Carlos, es que a mí nunca me dijeron, usted es un miembro de la iglesia. Yo asumí que era un miembro. ¿Sí me entienden? Yo tengo un hermano que dice que a mí nunca me dijeron, yo estaba en una iglesia carismática y yo asumí que era un miembro, pero a mí nunca me dijeron, usted es un miembro de esta iglesia. Sí, yo también, yo no sabía, digo, el día que me dijeron yo ya pensé que era miembro también. No, Sí. Jorge, ¿usted ha hecho curso de membresía en la iglesia donde asiste? Sí, Pastor Carlos, en el momento precisamente me encuentro realizando el discipulado que están haciendo acá en la iglesia. Lo estoy haciendo junto con mi esposa ahora mismo y pues estamos en ese camino de ser reconocidos ahí como miembros en la congregación. Ya Dios permita que este año, ya vengo desde el año pasado, como de agosto más o menos. Entonces estamos allí en la lucha para también, obviamente, aprendiendo, creciendo y igual forma de todo esto, más que todo el conocimiento, como nos explican en la iglesia, más que todo el conocimiento, obviamente, doctrinal que también se da, es más ver que uno sea en realidad un verdadero creyente, o sea, conocerlo más al aspirante a miembro. Y obviamente también yo estoy más que todo por un tema de que también quiero bautizarme. Entonces estamos allí en ese momento que debemos, miembros obviamente de la congregación, como usted dice, no podemos estar como simplemente asistentes, ya si venimos a esta iglesia es bíblica, estamos escuchando la palabra y nos vamos, no, si estamos tratando, perseverando en eso, de que obviamente ser miembros de la congregación y también el bautismo. Bien. Sebastián, en la iglesia, bueno, es que usted es cristiano desde pequeño, ¿cierto? Pero no sé cómo manejarán eso. Bueno, más que todo, en mi iglesia se hace primero, se le hace conocer a la persona el evangelio, se hace un discipulado, pero no es un discipulado así como de membresía, sino que se le hace conocer las doctrinas básicas. Después, bueno, en una lección la persona tiene que optar por bautizarse. Bueno, prácticamente el bautismo es como un reconocimiento de membresía, pero no hablamos así tal cual como decir, bueno, él es miembro de la iglesia, simplemente es como, bueno, él ya es un hermano porque se ha bautizado. Ahora, lo que le quería preguntar es que, bueno, tal vez si tiene alguna recomendación de algún libro, porque igual escuché de algunas iglesias acá que manejan igual la membresía, pero yo igual nunca la había escuchado, así que tal vez algún libro de... Sí, claro, ahí yo tengo. O sea, es importante un curso de membresía. De hecho, las iglesias aquí en el eje cafetero, por lo general todos hacemos un curso de membresía. ¿Qué es lo que pasa con el curso de membresía? Es porque las personas entienden lo que es ser miembro y entienden el compromiso de lo que es un miembro.
y es necesario que las personas lo comprendan. Pero se hace un curso de membresía. Y se le dice a las personas, usted ha aceptado como un miembro. Sí, hay varios libros, tengo hoy varios que les puedo mandar. O sea, es como una parte del discipulado, o sea, de las doctrinas que se le puede dar a un nuevo cliente, se les da. O un curso aparte. Por ejemplo, nosotros hacemos así, o sea, son los fundamentos de la fe y un curso aparte también, donde se le muestra a las personas, también se le muestra los estatutos de la congregación, cómo es la parte disciplinaria de la congregación, todo eso se le muestra, qué es ser un miembro, cuáles son los requisitos que tiene un miembro, por qué es importante ser miembro, qué es lo que dice la palabra sobre un miembro, para que las personas lo entiendan y aprendan a valorar lo que es la iglesia. Sí, yo nunca conocí la verdad sobre Sí, eso. sí, pero por lo general dentro de la iglesia reformada, así bautista, siempre se hace de esa forma. Bueno, avancemos acá. Por aquí vi que Fernando me había mandado algo, pero era como del anterior tema, ¿cierto? Que dice que con relación a lo que estamos tratando, tenemos que entender que la carne siempre será débil y que hay que enseñarle a morir todos los días, encontrando un mayor regocijo y paz frente a ese ejercicio diario por medio de nuestro Señor. No puede, dice que no puede ahí escribir en la plataforma. Entonces, con respecto a la iglesia, no, hay personas que dicen, no, es que la iglesia es igual que el mundo, eso está lleno de hipócritas, pero hay que congregarse. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que la iglesia se está prostituyendo, realmente lo que está prostituyendo es porque como aceptamos, juntamente con las ovejas, las cabras, las cabras vienen a hacer estragos. Entonces, cuando una cabra hace estragos, no se señala solamente a la cabra, se señala a toda la iglesia. Por eso el pastor tiene que ser serio y hay veces filtrar, hay veces toca filtrar, hermano, hay veces toca filtrar. Gente que no quiere comprometer, hay que filtrarlos y decirle, hermano, bueno, decidas, pero aquí es serio, porque es que las cabras, hermano, hacen mucho, pero mucho estrago. Y la iglesia es santa, la iglesia es pura. Sí, la iglesia no es perfecta, pero la amada del Señor. Entonces uno decir que la iglesia se está prostituyendo es ir contra la amada del Señor. Por eso que lo que está pasando hoy en día, que las iglesias están llenando de personas carnales. Hay iglesias donde hay personas carnales, 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 pues porque nunca se les habla de pecado. Y sucede, o sea, uno los ve y uno dice, uy, no, esta iglesia y eso es igual que el mundo, aquí está todo. O sea, como le digo, personas perfectas no hay. Pero igual, las iglesias también pueden pasar situaciones muy fuertes, como lo vemos en las cartas que enviaba Pablo, pero es necesario también la disciplina y que se confronte el pecado. Siempre se debe confrontar el pecado en la iglesia. Siempre. Entonces, la idea es que la iglesia esté conformada de personas regeneradas, donde todos apreciemos la iglesia y donde todos estemos dispuestos a, como digamos así, edificarnos los unos a los otros. Es necesario entender que la iglesia es la esposa de Cristo y como es importante comprender también que hay muchas personas que están dentro de la iglesia, pero no hacen parte de la iglesia. Y hay muchas personas que pueden que no sean regeneradas y están dentro de la iglesia y tengan apariencia de piedad, en algún momento van a apostatar de la fe y van a hacer mucho daño. Ustedes vieron una publicación de Will Graham en estos días donde él hablaba de tantas dificultades que están viviendo los pastores en España. Y él decía que hay muchos pastores que están viviendo momentos de dificultad, momentos de depresión, momentos de angustia, hasta momentos donde personas dentro de su iglesia se levantaron a dividir ciertas iglesias. Y eso pasa. Cuando hay cabras, las cabras, hermanos, vienen a hacer mucho estrago en algún momento. Es más, hay cabras que pueden llegar a dividir una iglesia. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante que debemos entender sobre eso. ¿Alguien tiene algo para aportar ahí? Sí, yo recuerdo un caso, hace tiempo fue eso, ¿no? Yo todavía estaba estudiando la otra carrera, hace como 5 años atrás. Y, Sí. y me acuerdo de un caso de un muchacho que ellos servían en el Ministerio de Alabanza y todo, hacía años. Y los dos, y cantaban y iban y los domingos, incluso después de que trabajaban, iban y servían los domingos y así, ¿no? Como que parecía que nunca paraban. Y me acuerdo, eso sabía en la iglesia, pero yo sabía, por otra parte, que eran homosexuales los dos. Y, y de un momento a otro dejaron de asistir a la iglesia. Y yo digo, qué raro, pero no sabía si era cierto, si era una cosa
y después al tiempo ellos mismos empezaron a hablar mal de la iglesia, entonces, y de las doctrinas de la iglesia. Entonces uno se hace mucho daño, esa gente hace daño. Y no solamente eso, sino que a veces después andan en otras cosas que son brujería o ese tipo de cosas que a veces uno no, Sí, hay cosas que a veces pueden claro, ser que hacen mal, claro. inevitables. Sí. Sí. Hay cosas que a veces pueden ser inevitables, Sí. pero es necesario que se hable y se esté constantemente como advirtiendo y ser atalaya. Hay veces que va a ser casi inevitable, hay cosas que van a llegar, ¿sí? ¿Alguien más tiene algo para decir con respecto a este tema, del tema de la iglesia? Un aporte ahí sobre esto. Carlos, sí, de pronto hubo algo que a mí de hecho, este capítulo me gustó, me encantó. Yo creo que casi que es uno de los capítulos que más me ha gustado del libro, cuando Paul Washer hablaba del remanente. Dentro de ese contexto, entonces no podríamos decir, digamos, dentro de nuestras congregaciones, que toda esta congregación es la iglesia, sino que realmente dentro de una congregación, bien como decía usted, están las cabras y está la verdadera iglesia. No es que exista la iglesia con un remanente, ¿sí? Porque estamos sugiriendo entonces que existen los cristianos espirituales y los cristianos carnales, y que como que los dos se permiten, ¿no? Realmente existe la verdadera iglesia dentro de una cantidad de gente, un auditorio, dentro de una congregación donde hay de todo, donde hay de todo. Pero recordemos Entonces, que él habla del tema del remanente con respecto a Israel. Por ejemplo, dentro de sí, claro, Israel sí podríamos decir que existía un remanente, así pero en es. el Nuevo Testamento la iglesia de Dios es santa pura, que dentro de los templos, él me decía ahí, dentro de lo que nosotros pensamos que llamemos iglesia, hay carnales, es diferente, pero la verdadera iglesia es un verdaderos creyentes entregados. Que hoy permitamos una mezcla es diferente. Que hoy permitamos personas, ahí eso va, una mezcla que personas no regeneradas, ya es otra cosa. ¿Sí? Exactamente. Y no Como podemos le digo, asegurar pero igual como le digo, hay cosas que también van a ser inevitables, porque hay personas que pueden tener apariencia de piedad y uno hasta hay veces se extraña, hermanos. Hay veces que hay personas que uno dice, ¿y este qué le pasó? O sea, uno como le digo, uno puede ser hasta engañado, hasta dentro de las iglesias reformadas, uno puede ser engañado también. Uno dice, ¿y este qué le pasó? ¿Sí me va a entender? sí, claro, y en un lugar definitivamente donde haya, yo que sé, 50 personas, no podemos asegurar que las 50 personas son la iglesia, definitivamente. Sí. O sea, sucedía así, sí, hasta en el primera de Juan dice, eran de nosotros, estaban con otros, pero no eran de nosotros, quiere decir que en la iglesia primitiva también pasaba. ¿Sí? Y también, o sea, primera de Juan dice eso, estaban con otros, pero no eran de nosotros. Y pasaba y venían a hacer estrago. Hay veces, uno tiene que estar pendiente de estar filtrando, pero hay veces que va a ser imposible. O sea, hay veces que uno se va a sorprender. Y Dios también lo permite y uno tiene que estar orando y que Dios guarde la iglesia. Entonces Que pasa Dios eso. guarde, y Dios guarde la iglesia, correcto. ¿Quién iba a hablar por ahí, Florencia? ¿O quién era el que iba a hablar? No. Bueno, ¿alguien tiene ahí un aporte final para que vamos terminando ahí, finalizando? Listo. Bueno, entonces vamos a orar. Oremos. Y estamos pendientes para dentro de 8 días. Faltaron varios, faltó Ivonne, faltó Ariana. Bueno, faltaron varios ahí que estarlos motivando también ahí. Bueno, entonces vamos a orar para finalizar. Bueno, Padre, gracias por esta porción de la palabra. Ayúdanos, Señor, con nuestras debilidades, ya que esta porción fue muy clara y el pecado no debe reinar en nosotros. Ayúdanos, Señor, los que estamos acá, que hemos profundizado en esta porción, a poder comprender y entender más la Escritura. Ayúdanos, Señor, con nuestras debilidades, ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser ejemplos, Señor, para otros hermanos y a poder avanzar y también enseñar con respecto a lo que aparece en la palabra. También, Señor, ayúdanos como miembros de diferentes congregaciones a ser verdaderos ejemplos, Señor, y ayudar a sacar a la iglesia adelante, estableciéndolo sobre una doctrina correcta. Gracias, Señor, por este tiempo y por todos los hermanos que estuvieron hoy. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. El Señor bendiga a todos. Dios bendiga. Dios los bendiga.